Siempre creí que la Navidad era el momento en que el amor de la familia se hacía más visible. La mesa llena, las risas, los abrazos sinceros, todo eso me hacía sentir que, a pesar de mi edad, aún tenía un lugar en el corazón de los míos. Pero esa noche, mi propia hija me dijo que comiera las sobras del plato de sus suegros. Y fue en ese instante cuando entendí que, a veces, la sangre no garantiza ni respeto, ni amor. Y si crees que esta historia termina en humillación, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después, nadie jamás lo imaginó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te dejará sin aliento. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para escuchar más historias como esta, de dolor, renacimiento y justicia del corazón. Mi nombre es María Elena Robles, tengo 72 años, y durante décadas fui costurera, madre dedicada y viuda de un hombre que me enseñó a luchar con dignidad. Creí haber criado a mi hija para el amor y la gratitud, pero esa Navidad descubrí que había criado a una extraña. Y quizá, por más doloroso que haya sido, esa noche fue la que despertó a la mujer que aún vivía dentro de mí. Esa noche de Navidad todavía la puedo oler. El aroma del pavo recién horneado se mezclaba con el perfume caro de la esposa del suegro, un perfume tan fuerte que me raspaba la garganta. Las luces del árbol se reflejaban en los ventanales amplios, y el eco de las copas de cristal me hacía sentir fuera de lugar. Camila había organizado todo con una perfección que rozaba lo artificial. Había contratado un servicio de catering, compró un mantel nuevo en una boutique del centro y llenó la mesa con adornos dorados que parecían sacados de un hotel boutique. Yo me sentía una invitada en la casa que alguna vez ayudé a pagar. Mientras todos reían, yo permanecía cerca de la cocina, acomodando los platos de porcelana francesa que guardé durante años como un tesoro familiar. Julián, mi yerno, se movía con una seguridad que me irritaba. Hablaba de su nueva cuenta conjunta en el banco, de cómo había conseguido crédito para un auto de lujo y de los planes de inversión que haría con su padre. Camila lo miraba fascinada, como si el dinero le diera brillo propio. A veces, la forma en que lo veía me hacía sentir invisible, como si el amor que un día me tuvo se hubiera transferido a él sin aviso. Me ofrecieron un asiento, pero en una esquina, lejos de la mesa principal. Lo agradecí con una sonrisa cortés, aunque por dentro me dolió. Me limité a observarlos mientras brindaban con vino importado, servidos en copas que parecían más costosas que mi pensión entera. Yo solo quería sentirme parte de esa celebración, aunque fuera un poco. Pero el lujo, cuando se mezcla con soberbia, suele tener el poder de excluir con elegancia. Cada risa sonaba más ajena, cada palabra se volvía una distancia. Cuando el reloj marcó las 10, Camila se acercó con una expresión incómoda. «Mamá, por favor, no te sientes todavía. Primero comen los suegros». Su voz era amable, pero su tono tenía filo. Le recordé que había cocinado parte del menú, que mis manos seguían oliendo a ajo y romero. Ella bajó la mirada y murmuró: «Tú puedes comer después, lo que sobré». Lo dijo tan natural, tan tranquila, que tardé unos segundos en entenderlo. Me quedé de pie, con la bandeja en las manos, viendo cómo se alejaba. El salón brillaba con una elegancia que dolía. Las cortinas de terciopelo rojo, la vajilla reluciente, las luces reflejadas en el piso encerado. Todo era perfecto, menos mi lugar. Escuché el sonido de las copas al chocar, el brindis por la familia, la risa de mi nieta repitiendo frases que no entendía. Yo fingí buscar algo en la cocina, pero lo único que buscaba era aire. El orgullo me ardía en el pecho como si fuera vino caliente. Esa frase, lo que sobré, me perforó más que cualquier ofensa directa. Era una sentencia silenciosa, una confirmación de que ya no era prioridad para nadie. Intenté comer un pedazo de pan mientras los escuchaba desde el pasillo. El pan sabía a soledad. Cada bocado se me quedaba atorado entre la garganta y la memoria. Recordé las veces que Camila enfermó de niña y yo dormía sentada en su cama, con fiebre también, pero sin atreverme a cerrar los ojos. Recordé su primer uniforme escolar, que pagué vendiendo mis joyas y el bolso de cuero que mi esposo me dejó antes de morir. Todo eso pasó frente a mis ojos, mientras ella reía allá adentro, orgullosa de su nueva familia. Me dolió entender que el lujo le había comprado el olvido. Me levanté con calma. Nadie notó que me fui al baño. En realidad,
Caminé hasta la puerta principal. Tomé mi abrigo viejo, ese que aún conservaba el olor del perfume barato que usaba cuando trabajaba en la tienda de ropa. La noche era fría, pero mi decisión ardía. Antes de abrir la puerta, miré una vez más hacia la mesa iluminada. Vi a Camila brindando, hermosa y ajena, bajo las luces del árbol. Pensé en gritarle, en exigir respeto, pero no, a veces el silencio pesa más que cualquier palabra. Cerré la puerta con suavidad. Nadie lo escuchó. La calle estaba vacía, cubierta de un brillo helado. Caminé sin rumbo, escuchando mis propios pasos. Las luces de las casas vecinas se mezclaban con los reflejos de los autos de lujo estacionados en la cuadra. Cada ventana mostraba una familia riendo, compartiendo lo que yo acababa de perder. Me detuve frente a una vitrina que mostraba bolsos de diseñador y perfumes de edición limitada. Pensé en cuánto se puede gastar la gente para sentirse querida, y en cómo yo había dado todo sin comprar nada. Sentí una lágrima tibia caer sobre mis guantes. Mientras caminaba, mi mente repasaba cifras, cuentas, decisiones. Todo lo que había cedido, mis ahorros, mi parte de la empresa familiar, los papeles de la casa. Había confiado en Camila, creyendo que el amor valía más que cualquier firma ante notario. ¡Qué ironía! Mi nombre seguía escrito en las escrituras, pero borrado del corazón de mi hija. Me pregunté si existía algún banco donde se pudiera invertir en gratitud. Si lo hubiera, habría transferido todo lo que tenía. Esa noche no regresé a casa. El viento me acompañó como un testigo silencioso. No llevaba maletas, solo el peso de una verdad que empezaba a dolerme en el alma. No sabía dónde iba, pero sí sabía de dónde venía, de un lugar donde el lujo valía más que la sangre. Tal vez por eso no sentí miedo. Cuando se toca el fondo de la humillación, el miedo deja de tener poder. Caminé hasta que mis piernas se cansaron, y en ese cansancio encontré algo parecido a la libertad. Esa noche el aire olía a metal y a tristeza. Caminé sin rumbo, abrazando mi abrigo viejo como si fuera una manta. La ciudad seguía encendida, como si nada doliera. Las calles del barrio rico parecían un escaparate interminable. Autos brillantes, vidrieras con maniquíes que vestían ropa de diseñador y una música suave que salía de algún restaurante elegante. Me detuve frente a uno de esos lugares, mirando a las parejas brindar entre luces doradas. Pensé en lo absurdo que era ver tanto lujo y sentir tanto vacío. En ese instante entendí que había cruzado una línea invisible, la que separa a los que tienen techo y a los que solo buscan un lugar donde no doler. El frío me entraba por los huesos, pero seguí caminando. Mis manos temblaban no solo por la temperatura, sino por la mezcla de enojo y vergüenza que me recorría. No quería llorar. No todavía. En una esquina, una mujer joven con abrigo de piel salía de un hotel boutique riendo con su pareja. Llevaba un bolso de cuero negro y el cabello suelto, igual que Camila cuando era adolescente. Me quedé mirándola hasta que se perdió entre los coches. Pensé que tal vez así se vería mi hija si la mirara desde lejos. Intocable, feliz, ocupando un lugar que ya no era el mío. Caminé varias cuadras hasta llegar al barrio viejo. Ahí, las luces se apagaban más temprano y las banquetas olían a humedad. Las ventanas pequeñas dejaban escapar trozos de conversaciones familiares. Me detuve frente a una casa donde se escuchaba un villancico y el ruido de platos. Esa normalidad me rompió. Me apoyé en la pared y respiré hondo, intentando tragar las lágrimas que subían como un nudo. Todo lo que me mantenía erguida durante años se me estaba cayendo adentro. La dignidad, cuando se agrieta, no hace ruido, pero pesa igual que una piedra en el pecho. Me senté en un banco frente a una tienda cerrada. Revisé mi bolso. Solo tenía unas monedas, mi tarjeta de débito y los documentos de la empresa familiar, los mismos que había guardado por costumbre más que por valor. Los toqué sin pensar, como si me dieran calor. Recordé la oficina vieja de mi esposo, el olor del café y la tinta fresca de las facturas. Esa empresa fue nuestra vida, y ahora estaba bajo el control de un yerno que jamás conoció el sacrificio. Sentí rabia. No por el dinero, sino por la traición disfrazada de modernidad, por haber permitido que mi historia terminara en manos ajenas. Seguí caminando hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Entré a una tienda abierta toda la noche. Pedí un café barato y me senté junto a la ventana. Afuera,
La lluvia comenzaba a caer, fina y constante. Observé cómo las gotas resbalaban por el cristal mientras el vapor empañaba el vidrio. Pensé en Camila, en su vestido de seda, en las copas de cristal que había lavado con tanto cuidado. Me pregunté si alguna vez pensaría en mí mientras brindaba. Si recordaría a la mujer que la crió con las manos agrietadas y los pies cansados. Supongo que no. Supongo que el lujo también tiene el poder de borrar los orígenes. Terminé el café y salí otra vez. Las calles se habían vaciado. Las luces de los escaparates se reflejaban en los charcos, haciendo que el asfalto pareciera un espejo roto. Me detuve frente a un cajero automático. Saqué mi tarjeta y la metí sin pensar. Vi mi saldo en la pantalla, una cantidad pequeña, pero mía. No era el dinero lo que importaba, era la sensación de seguir existiendo. Retiré unos billetes y los guardé con cuidado. En ese momento decidí que no volvería a pedirle nada a nadie. Ni a Camila, ni a Julián, ni al destino. Caminé hasta el otro lado de la avenida, donde las luces eran más débiles. El ruido de los autos se desvanecía detrás de mí. Cada paso me alejaba un poco más de esa versión de mí que esperaba ser invitada a la mesa. En un parque, un grupo de indigentes se calentaba junto a un bidón en llamas. Uno de ellos me ofreció un pedazo de pan sin decir palabra. Lo tomé. El calor del fuego me devolvió un poco de humanidad. A veces el respeto se encuentra donde menos lo esperas. En esa esquina olvidada, me sentí más acompañada que en la mansión de mi hija. El cansancio me venció. Me senté sobre un escalón y cerré los ojos. El viento traía olor a gasolina, a pan dulce y a promesas rotas. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si viera lo que nuestra hija me hizo. Tal vez se habría enojado, o tal vez me habría abrazado en silencio, como solía hacerlo cuando algo me dolía demasiado. Pensé en escribirle una carta, aunque ya no pudiera leerla. Una carta que dijera, lo intenté, de verdad lo intenté. Pero no la escribí. No esa noche. A veces la dignidad consiste en guardar las palabras hasta que uno puede decirlas sin llorar. Crucé 2 calles más hasta llegar al edificio de Clara. No planeaba tocar su puerta, pero el cansancio me empujó a hacerlo. Ella abrió en bata, con el cabello despeinado y los ojos medio dormidos. No preguntó nada. Solo me abrazó. Ese abrazo me rompió por dentro, porque era la primera vez en años que alguien me sostenía sin esperar nada a cambio. El calor de su casa, con su decoración sencilla y su olor a café, me pareció más lujoso que cualquier suite de hotel. En su sofá gastado encontré refugio, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo a despertar. Cuando amaneció, la luz entraba por las cortinas de encaje y el reloj marcaba las 8. Clara me sirvió café y pan, sin preguntas. Mientras bebía, vi mi reflejo en la ventana, ojeras, arrugas y un brillo distinto en los ojos. Tal vez era dolor, tal vez era el principio de algo. Me quedé callada. Afuera, la ciudad seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había roto, y algo más empezaba a despertar. Desperté con el olor a café recién hecho. La luz entraba por las cortinas y el aire tibio de la casa de Clara me envolvía. Me senté en el sillón con la sensación de haber dormido en otro mundo. Sobre la mesa había una taza, un pan dulce y un florero con margaritas. Todo simple, pero cálido. Mientras bebía, mis ojos se detuvieron en un marco antiguo con una foto de su familia. Me hizo pensar en la mía, en las risas que antes llenaban mi casa, en los años en los que el dinero no era un tema de poder sino de esfuerzo. Esa nostalgia me apretó el pecho como un lazo que no sé si quiero soltar. Clara me miró en silencio. No hizo preguntas, y eso fue un alivio. Me conocía lo suficiente para entender que había algo roto detrás de mis ojos. Me ofreció su habitación de invitados, con sábanas limpias y una colcha bordada. Mientras me acomodaba, vi en el buró una botella de perfume caro que ella nunca usaba. Me explicó que era un regalo de una clienta del spa de lujo donde trabajaba. A veces el lujo no se mide por el precio, sino por lo que uno elige conservar, me dijo. Esa frase me dio vueltas todo el día, porque había regalado tanto, cedido tanto, que ya no sabía qué cosas eran realmente mías. Después del desayuno, abrí mi bolso y saqué la carpeta con los documentos que siempre llevaba.
Eran papeles amarillentos, algunos con la letra de mi esposo, otros con mi firma. Había escrituras, comprobantes, contratos bancarios y copias de la empresa que construimos juntos. Los extendí sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas. Clara los observó en silencio, sin entender del todo. «Son cosas viejas», le dije. Pero no lo eran. Eran los cimientos de mi vida, de todo lo que Camila y su esposo hoy mostraban como propio. Mi nombre estaba ahí, impreso en tinta, recordándome que alguna vez tuve control sobre algo más que mi dolor. Mientras repasaba los documentos, los recuerdos se abrieron paso. Volví a verme en la oficina de mi marido, con los muebles de madera oscura y el piso de mármol que brillaba después de cada limpieza. Había olor a tinta, a papel recién impreso y a promesas que parecían eternas. Recordé el día en que firmamos la apertura de la cuenta conjunta del negocio, tan felices por tener algo que llamar nuestro. Jamás imaginé que años después, esa misma cuenta serviría para que Julián manejara todo como si fuera suyo. Me dolió pensarlo, pero más me dolió haber confiado ciegamente. Esa tarde, Clara salió a trabajar y me quedé sola en su sala, rodeada de mis pensamientos. Encendí la televisión solo para escuchar una voz que no fuera la mía. En un canal pasaban una entrevista sobre herencias y disputas familiares. Una mujer hablaba de cómo su hijo le quitó la casa. Cambié el canal, pero la frase quedó suspendida en el aire. Me pregunté si yo estaba repitiendo esa historia, si de verdad había criado a alguien capaz de eso. Sentí un vacío extraño, como si el amor de madre hubiera sido un préstamo sin devolución. Quise enojarme, pero el enojo se me volvió cansancio. Por la tarde, abrí el balcón y dejé que el aire fresco entrara. Desde ahí podía ver los techos de otras casas, las cortinas moviéndose con el viento, la ropa colgada. Pensé en mi vieja casa, las columnas blancas, el jardín pequeño que cuidaba cada domingo, las macetas con geranios. Cada rincón tenía mi toque, mi olor, mi historia. Y ahora, todo eso estaba habitado por alguien que me pedía comer lo que sobraba. Me pregunté cómo puede una madre perder un hogar sin morirse. La respuesta me llegó en forma de silencio. No se pierde de golpe. Se va desvaneciendo, como el perfume que se queda en la ropa días después de que alguien se va. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas entre las sábanas, viendo el techo, escuchando el sonido lejano de los autos. Recordé la primera vez que Camila me dijo gracias siendo niña, con las manos llenas de harina y la cara sucia. Era una niña dulce, curiosa, noble. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de humillarme? Tal vez cuando la confundí con mis propias carencias. Tal vez cuando creí que darle todo la protegería de la vida, sin saber que también la estaba alejando de su raíz. A veces el amor mal entendido se convierte en una deuda eterna. A la mañana siguiente, Clara me acompañó al banco. Tenía que retirar unos fondos para sobrevivir unos días. En la fila, observé a la gente, trajes, relojes, bolsas caras. Todos con prisa, como si la dignidad dependiera del saldo en la cuenta. Cuando me tocó el turno, la empleada me saludó con amabilidad automática. Saqué mi tarjeta y pedí retirar una cantidad pequeña. Ver mi nombre impreso en la pantalla me dio una extraña sensación de pertenencia. Por un momento, volví a sentirme alguien. No era el dinero. Era la certeza de que todavía existía algo mío en algún lado. De regreso, pasamos por un restaurante elegante donde solíamos comer cuando mi esposo vivía. La fachada seguía igual, las mismas lámparas, el mismo aroma a pan recién hecho. Me detuve un momento frente a la puerta, mirando hacia adentro. La nostalgia se me subió al pecho como un vapor caliente. Clara me tomó del brazo y susurró: «Todavía puedes volver a empezar». No respondí, pero supe que tenía razón. No podía seguir viviendo del pasado, ni del miedo. Si había algo que rescatar, debía hacerlo con calma, sin rabia, pero con decisión. A veces la justicia empieza con una sola firma. Esa noche, mientras Clara dormía, volví a abrir la carpeta de documentos. Pasé los dedos sobre mi nombre, sobre las fechas, sobre las cifras. El papel tenía olor a polvo, pero también a esperanza. Me di cuenta de que, pese a todo, el poder no lo había perdido, solo lo había olvidado. Cerré los ojos y prometí en silencio que esta vez no dejaría que nadie me borrara.
Ni por dinero, ni por vergüenza, ni por amor. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, algo en mí empezaba a despertar. Esa mañana amanecí con la mente más clara que en semanas. Me levanté antes del amanecer y preparé café fuerte. Clara seguía dormida, así que aproveché el silencio para revisar, una vez más, la carpeta de documentos. Cada hoja tenía el peso de los años que trabajé para construir algo que ahora me habían arrebatado emocionalmente. Pero no del todo. Mi nombre seguía ahí, impreso en letras negras sobre papeles sellados. La casa, la empresa y hasta el coche de lujo que Julián presumía en redes. Todo estaba legalmente a mi nombre. Era como si la vida me hubiera dejado una carta de último recurso, una oportunidad silenciosa de recuperar mi dignidad. Salí a caminar por la ciudad todavía medio vacía. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y gasolina. Entré a una cafetería pequeña y pedí un desayuno sencillo. Mientras esperaba, saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. No eran simples documentos. Eran las pruebas de que no todo lo que me quitaron estaba perdido. Pensé en mi esposo. Él siempre decía que el poder verdadero no está en el dinero, sino en saber cuándo usarlo. Tal vez ahora entendía sus palabras. No quería venganza, pero necesitaba justicia. Hay heridas que solo se curan cuando uno deja de pedir permiso para sanar. De regreso en la casa de Clara, busqué en el directorio un despacho de abogados. Me costó decidirme. Llamar significaba aceptar que mi hija me había traicionado. Que ese amor maternal, tan ciego y puro, se había convertido en un arma en mi contra. Marqué el número con las manos temblorosas. La voz al otro lado fue amable. Me dieron cita para el día siguiente. Cerré el teléfono y respiré profundo. Clara entró en ese momento, con el cabello recogido y una sonrisa cansada. Me observó en silencio y solo dijo: «Ya era hora». Esa frase me acompañó todo el día, como un impulso que no pedí, pero necesitaba. Esa tarde, antes de dormir, escribí una lista. No era de cosas materiales, sino de decisiones. No rogar, no justificar, no callar. Escribí también recordar quién soy. La última línea me hizo llorar. La había olvidado. Había pasado tantos años viviendo para los demás, que mi nombre ya no me pertenecía. En la televisión, una presentadora hablaba sobre inversiones y herencias. Me detuve a mirar, como si el tema fuera ajeno, pero cada palabra me atravesaba. Pensé en lo fácil que había sido para Camila acostumbrarse al dinero. Lo que para mí fue trabajo, para ella era solo una tarjeta más en la cartera de su esposo. A la mañana siguiente, llegué al despacho. Me recibió un hombre de unos 50 años, con traje gris y voz serena. «Siéntese, señora Robles», me dijo. Le conté todo, la humillación, la cena, los documentos, la casa. Él escuchó sin interrumpir. Al final, tomó un respiro y dijo: «Usted tiene todo el derecho de recuperar lo suyo. Legalmente, todo le pertenece». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era raro escuchar de un extraño lo que mi propia familia había olvidado. Firmé algunos papeles y salí de ahí con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Era miedo, sí, pero también fuerza. De camino a casa, pasé frente a una joyería. En el escaparate, un collar de perlas brillaba bajo la luz del mediodía. Me quedé mirándolo largo rato. No porque quisiera comprarlo, sino porque me recordó algo. El valor no siempre está en lo que se exhibe, sino en lo que resiste el paso del tiempo. Yo había resistido. Aunque me habían tratado como si no valiera nada, seguía en pie. Y ahora, tenía algo que ellos no, la verdad. Caminé más ligera, con la sensación de que por fin mis pasos tenían dirección. No sabía exactamente a dónde me llevarían, pero al menos ya no iba huyendo. Esa noche, Clara me preparó té de manzanilla. Le conté lo del abogado y sus ojos brillaron. «Siempre supe que ibas a hacerlo», me dijo. Yo asentí, aunque dentro de mí había miedo. Tenía temor de que el plan saliera mal, de enfrentar a mi hija frente a frente. Pero también sentía una calma nueva. A veces el respeto empieza por uno mismo. Me recosté en el sofá, mirando el techo. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Dentro,
El sonido del reloj me marcaba el ritmo del presente. Ya no pensaba en el pasado ni en lo que perdí, solo en lo que debía hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Firmas, copias, visitas al banco. En cada paso, la vida me recordaba que no era tan débil como creí. La gerente del banco me miró sorprendida cuando le pedí suspender la cuenta conjunta de la empresa. Claro, señora Robles, respondió. Esa frase sonó a victoria. Me entregó los papeles y guardé todo con cuidado en una carpeta nueva. Mientras salía, sentí el sol en la cara. El mismo sol que había visto tantas veces desde la cocina de mi hija, sin imaginar que algún día lo volvería a mirar sin miedo. Por las noches, repasaba mentalmente cada detalle. No dormía mucho, pero tampoco lo necesitaba. Mi mente estaba despierta, calculando cada paso. No era una venganza lo que planeaba. Era una corrección del destino. Quería volver a poner las cosas en su lugar, sin gritos, sin violencia, sin escándalos. Solo con la fuerza tranquila de quien sabe esperar. Y en esa espera, encontré algo que no esperaba: paz. No la paz que viene del perdón, sino la que nace cuando uno recupera su voz. Una semana después, el abogado me llamó. Su voz sonaba firme. Todo está listo, señora Robles. Solo falta su decisión final. Me quedé en silencio unos segundos. Miré por la ventana el cielo nublado, el reflejo de las gotas sobre el cristal. Sonreí apenas. No es solo mi decisión, le respondí. Es mi vida, y ya es hora de volver a vivirla. Colgué el teléfono. Apreté los papeles contra el pecho. Afuera, el viento soplaba fuerte, pero por primera vez, ya no me asustaba. ¿Y tú? ¿Dejarías que el tiempo te devuelva la dignidad por sí solo o te atreverías a recuperarla con tus propias manos? Volví a pasar frente a la casa una tarde de sábado. No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad, tal vez por ese impulso absurdo de mirar lo que un día fue tuyo. Me detuve al otro lado de la calle, con el corazón acelerado. La mansión lucía imponente, con su fachada recién pintada y el jardín lleno de flores que alguna vez planté con mis propias manos. Desde la acera, podía oler el perfume caro de las gardenias mezclado con el del pasto recién cortado. Todo estaba tan perfectamente ordenado que parecía una escena de revista. Pero detrás de esa belleza, sabía que había un vacío tan grande como el mío. A través de las ventanas grandes, se veía movimiento. Camila caminaba de un lado a otro, dando instrucciones a una empleada. Vestía un conjunto de seda beige y llevaba un collar de perlas que reconocí al instante. Era mío. Un regalo de aniversario que guardé por años como símbolo de amor y memoria. Julián, con su camisa blanca y su reloj dorado, hablaba por teléfono mientras gesticulaba. Supe, por su tono, que discutía sobre la empresa. Algo dentro de mí se revolvió. Esa oficina era mía, esos muros también. Todo lo que presumían como éxito había sido construido sobre mis cimientos. Un auto negro de lujo se detuvo frente a la entrada. De él bajó una pareja mayor, los suegros. Vestidos como si fueran a una gala, con sonrisas amplias y pasos seguros. Julián los recibió con una reverencia exagerada. Camila los abrazó con una alegría que me dolió ver. Yo me escondí detrás de un árbol, sintiéndome ridícula. Nadie me veía, y sin embargo, todo eso me pertenecía. No en cuerpo, pero sí en derecho. El portón eléctrico se cerró lentamente y el sonido metálico me pareció una burla. El lujo tiene esa forma cruel de recordarte lo que ya no puedes tocar. Permanecí observando varios minutos. La luz cálida del interior iluminaba los muebles de diseño, los cuadros costosos y la escalera de mármol que yo había mandado pulir años atrás. Recordé los domingos de limpieza, el olor a cera, las risas de Camila mientras corría por ese pasillo. Recordé también los sacrificios, los turnos dobles, las noches sin dormir, las decisiones que tomé para darle a mi hija una vida sin carencias. Y sin embargo, ahí estaba, viviendo rodeada de abundancia pero vacía de gratitud. Tal vez el lujo la había vuelto fría. Tal vez yo la había vuelto cómoda. Decidí seguir caminando. Me alejé despacio, con la sensación de que cada paso me quitaba un peso de encima.
A veces mirar de frente lo perdido es la única forma de entender que ya no te pertenece. Me detuve en la esquina y respiré profundo. El aire olía a pan tostado de alguna casa cercana y por un segundo sentí calma. Pero enseguida escuché detrás de mí el motor del mismo auto encendiéndose. Me giré. Julián salía del garaje, hablando por teléfono. Sí, la cuenta del banco debe quedar a mi nombre antes del lunes, dijo sin notar mi presencia. Sentí una punzada en el estómago. No solo era el dinero, era el descaro. Caminé hasta el parque donde solía llevar a mi nieta. El columpio seguía ahí, oxidado pero firme. Me senté en la banca de siempre, mirando las hojas caer. Un niño jugaba con su madre a unos metros, y por un instante sentí nostalgia de lo que ya no existe. Pensé en lo que el abogado me había dicho: tiene derecho a recuperar lo suyo. Pero más que el derecho, lo que me movía era la necesidad de respeto. No podía permitir que mi historia se borrara en silencio. No después de haber dado todo. No después de haber sido relegada a las sobras. Cuando regresé a casa de Clara, le conté lo que vi. Me escuchó en silencio, con una expresión entre tristeza y orgullo. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. No respondí de inmediato. Me serví una copa de vino y observé el reflejo del líquido bajo la luz. Esperar el momento exacto, le dije al fin. No se trataba de irrumpir, ni de gritar, ni de arrastrar el pasado. Se trataba de mostrar la verdad sin perder la calma. Porque hay venganzas que no se planean con odio, sino con dignidad. Clara asintió despacio, comprendiendo sin palabras. Esa noche casi no dormí. Soñé con la casa. En el sueño, la puerta se abría sola y yo caminaba por los pasillos vacíos. Todo brillaba, pero no había nadie. Desperté con el corazón latiendo fuerte. Me quedé sentada un rato, mirando el reloj. Faltaban 2 días para Año Nuevo. El abogado me había dicho que los documentos estarían listos para entonces. Pensé en lo simbólico que sería cerrar el año limpiando mi historia. Me levanté, preparé café y me miré al espejo. Vi cansancio, sí, pero también una decisión firme. A veces la vida te empuja al límite solo para recordarte que todavía puedes elegir. Por la tarde, Clara insistió en que me acompañara al mercado. Te hace bien distraerte, dijo. Caminamos entre los puestos, riéndonos de cosas simples. Compramos flores para su casa y pan dulce para el desayuno. Mientras esperábamos el cambio, vi una joyería al otro lado de la calle. En el escaparate había un anillo de oro con una piedra verde. No lo compré, pero lo miré largo rato. Me recordaba algo que había olvidado, que el valor no necesita testigos, que lo esencial no se presume. Y con ese pensamiento, entendí que mi momento se acercaba. Esa noche, al volver, el cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad brillaban como si fuera una promesa. Me acosté y recé en silencio, no por perdón, sino por fortaleza. Quería que el próximo encuentro con Camila fuera el último capítulo de una historia que ya no me doliera. Antes de cerrar los ojos, pensé en mi esposo, en su voz serena cuando me decía: no hay herencia más grande que el respeto. Sonreí. Tenía razón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el respeto estaba volviendo hacia mí, paso a paso. Clara fue mi refugio cuando ya no quedaban lugares donde esconder la tristeza. Siempre decía que la amistad verdadera no necesita explicaciones, solo presencia. Esa mañana me despertó con olor a café y el sonido de la licuadora. Había puesto música suave y el sol entraba por las cortinas, bañando la cocina de una luz dorada. En la mesa me esperaba un desayuno sencillo: pan, fruta y un frasco de mermelada casera. Me senté frente a ella y por primera vez en días sentí algo parecido a paz. Tienes que cuidarte, María, me dijo con voz dulce. No puedes luchar si estás cansada. Tenía razón. Le conté que el abogado había confirmado todo. La empresa, la casa, el coche, incluso las cuentas del banco seguían a mi nombre. Clara me miró sorprendida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tomé un sorbo de café antes de responder. Voy a esperar el momento adecuado. No quiero venganza, quiero justicia. Ella asintió despacio, jugando con la cucharita.
A veces el silencio entre nosotras decía más que cualquier palabra. En su mirada había una mezcla de orgullo y tristeza, como si entendiera que ese camino no me devolvería lo perdido, pero sí mi dignidad. Por la tarde me llevó a un centro comercial. «Necesitas un cambio», insistió. Me prestó dinero de su cuenta para que me comprara algo bonito. No quería, pero ella me tomó del brazo y me arrastró hasta una boutique de ropa elegante. Las luces eran suaves, los probadores amplios, y todo olía a perfume de diseñador. Escogí un abrigo gris de lana y una bufanda de seda. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Tenía el cabello suelto, el rostro sereno y una postura distinta. No era vanidad. Era dignidad regresando en forma de tela y reflejo. Esa noche me probé la ropa frente al espejo del pasillo. Clara me observaba desde el sofá, con una sonrisa cómplice. «Ahora sí pareces tú», dijo entre risas. Me reí también, aunque con un nudo en la garganta. No era solo la ropa. Era el gesto de alguien que me recordaba que todavía podía gustarme quien era. La última vez que me sentí así fue muchos años atrás, cuando mi esposo me llevó a cenar a un restaurante elegante en nuestro aniversario. Ese recuerdo me atravesó el pecho como una brisa tibia. Me hizo bien, pero también me dolió. El amor deja huellas que ni el tiempo ni el lujo pueden borrar. Al día siguiente, mientras Clara trabajaba, salí a caminar por la ciudad con mi nuevo abrigo. El aire era fresco y por primera vez no me sentí invisible. Me detuve frente a una agencia de viajes. En el escaparate había fotos de playas, montañas y hoteles con vista al mar. Me quedé mirando esos destinos con una mezcla de nostalgia y deseo. Hacía años que no salía de la ciudad. Mi vida se había reducido a cuidar, cocinar y esperar llamadas que nunca llegaban. Algún día, me prometí. Algún día viajaría, aunque fuera sola. Porque hay viajes que no necesitan boletos, solo valor para dar el primer paso. Por la tarde, el abogado me llamó. Su voz sonaba segura. «Señora Robles, los documentos están listos. Solo falta su firma final». Le pedí que los guardara unos días más. No quería precipitar nada. Quería hacerlo cuando mi corazón estuviera listo para cerrar ese ciclo. Me agradeció la confianza y me recordó que todo estaba en orden. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Era extraño cómo unas simples hojas podían representar tanto poder, tanta historia, tanta liberación. En ese instante entendí que recuperar lo mío no era por dinero. Era por respeto a la mujer que siempre fui y que había dejado dormir por amor a los demás. Esa noche, Clara me preparó cena. Pasta con salsa de tomate y vino tinto barato, pero delicioso. Cenamos en la sala, entre risas y recuerdos. Me habló de sus años trabajando como masajista en un spa de lujo y de los clientes que la trataban como si fuera invisible. «La gente rica cree que la amabilidad se compra con propina», dijo con ironía. Le respondí que la dignidad no tiene precio. Ella levantó su copa. «Por las mujeres que no se rinden». Brindamos. El vino me quemó un poco la garganta, pero también me limpió el alma. Esa cena fue un recordatorio de que todavía existía la belleza de lo simple. Después de cenar, Clara sacó una caja pequeña de madera. Dentro había fotos viejas de nosotras. Me mostró una en la que aparecíamos jóvenes, sonrientes, en la playa. «Mira cómo te reías entonces», dijo. Me quedé observando esa sonrisa lejana. En la imagen yo llevaba un vestido blanco y una trenza larga. El mar brillaba detrás. No sabía lo que me esperaba, susurré. Clara me abrazó sin decir nada. En su abrazo encontré una paz que no venía de las palabras, sino de la certeza de que no todo en la vida se pierde. Algunas cosas permanecen, como la amistad y la memoria. Al acostarme, el sueño tardó en llegar. Pensé en Camila. En su rostro cuando me vea entrar otra vez a su vida. Imaginé su sorpresa, su confusión. No quería verla sufrir, pero tampoco permitir que siguiera creyendo que yo era débil. No se trata de destruirla, sino de enseñarle lo que nunca entendió, que el respeto no se mendiga, se impone con serenidad. Cerré los ojos con ese pensamiento. Afuera, la ciudad se iba quedando en silencio. Dentro de mí, el ruido del pasado empezaba a apagarse.
Al amanecer, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Preparé café y lo bebí despacio, viendo cómo el sol se reflejaba en las tazas. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella cena, la humillación, la soledad, el miedo. Y también en todo lo que había ganado sin buscarlo: fuerza, claridad, paz. Me di cuenta de que no necesitaba promesas ni disculpas. Lo que necesitaba era volver a ser dueña de mi historia. Y esa historia, ahora, estaba a punto de tomar un rumbo que nadie imaginaba. La ciudad tenía un brillo distinto esa tarde. Todo estaba cubierto de luces y vitrinas con letreros de descuentos. La gente caminaba apurada con bolsas, risas y promesas de año nuevo. Yo, en cambio, solo cargaba un sobre con mi nombre escrito y los documentos dentro. Clara me había acompañado hasta la esquina y me abrazó fuerte antes de que me subiera al taxi. «Hazlo por ti», me dijo al oído. Le respondí con una sonrisa temblorosa. No sabía si estaba lista, pero sí sabía que no podía esperar más. A veces el corazón entiende lo que la mente aún duda. El tráfico era lento. Desde la ventanilla veía los escaparates llenos de adornos dorados, maniquíes con vestidos de diseñador y relojes de lujo. Todo brillaba, pero nada me impresionaba. Después de todo lo que había vivido, entendí que el brillo real no viene del oro, sino de la decisión. Recordé los años en los que soñaba con una vida perfecta, sin darme cuenta de que la perfección puede ser una cárcel. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido de la radio del taxi. Sonaba una canción vieja, de esas que se escuchaban cuando Camila era niña. Me apretó el pecho. Llegué al despacho del abogado antes del anochecer. Me recibió con una sonrisa cordial. «Señora Robles, hoy es un buen día para cerrar ciclos», me dijo mientras me ofrecía asiento. Firmé los últimos papeles, con una calma que no sabía que tenía. Cada firma era un paso hacia la libertad. Cuando terminé, él me estrechó la mano. «Todo está listo. A partir de mañana, usted vuelve a tener el control de todo». Salí de ahí con los documentos guardados en el bolso de cuero que Clara me había regalado. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y el aire tenía ese olor metálico que anuncia los fuegos artificiales. Caminé hasta un parque cercano. Me senté en una banca y respiré hondo. Los árboles estaban decorados con luces blancas y los niños corrían con serpentinas. La ciudad se preparaba para festejar, y yo me preparaba para cerrar una herida. No había tristeza en mí, solo una quietud profunda. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para la medianoche. Pensé en mi hija. Imaginé su casa iluminada, la mesa lista, el vino caro esperando en las copas. No podía evitar sentir una punzada de nostalgia, pero enseguida la cambié por determinación. No quería volver a ser un recuerdo en su vida. Quería ser su espejo. Regresé a casa de Clara antes de las 8. Ella estaba arreglándose frente al espejo, con un vestido azul oscuro. «¿Lista para despedir el año?», me preguntó. Asentí. Me puse mi abrigo gris y una bufanda de seda que todavía conservaba su olor a jazmín. Antes de salir, guardé el sobre con los documentos en mi bolso y me miré en el espejo. Vi una mujer mayor, sí, pero erguida, con los ojos firmes. «Te ves hermosa», dijo Clara desde la puerta. Sonreí. Hoy no necesito verme hermosa. Hoy necesito verme fuerte. Cerré la puerta con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El taxi me dejó a unas calles de la casa. No quise llegar directamente. Preferí caminar el último tramo. El cielo estaba lleno de luces, y la gente contaba los minutos para el año nuevo. Cada paso que daba me acercaba a un pasado que dolía, pero también a una verdad que ya no podía esconder. Desde la esquina, vi la fachada de la mansión. Los ventanales iluminados dejaban ver sombras moviéndose, risas, copas levantadas. La misma escena de cada año, solo que esta vez, yo no estaba invitada. Sentí una punzada en el estómago, pero no miedo. El miedo ya no tenía espacio en mí. Esperé unos minutos antes de tocar el timbre. Quería hacerlo justo al llegar la medianoche. Mientras tanto, observé el cielo. Los fuegos artificiales comenzaron a subir, estallando en colores. La gente en la calle se abrazaba, se besaba, gritaba deseos.
Cerré los ojos un momento y pensé en lo que pediría. No pedí riqueza, ni salud, ni perdón. Pedí paz. La clase de paz que no depende de nadie, solo de tener la conciencia tranquila. Cuando abrí los ojos, las agujas del reloj marcaban las 12. Sonreí. Levanté la mano y toqué el timbre con firmeza. El sonido fue claro, casi solemne. Adentro se escuchó movimiento. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera. Apareció una de las empleadas, con expresión confundida. «Buenas noches, señora», dijo nerviosa. Detrás de ella, vi a Camila acercarse con una copa de vino en la mano. Su rostro se transformó al verme. «Mamá». Fue lo único que alcanzó a decir. Las voces del fondo se apagaron, los brindis se detuvieron. Me quedé de pie, en el umbral, con el bolso apretado entre las manos. «Feliz Año Nuevo», dije con calma. Y en ese instante, el silencio fue más fuerte que cualquier explosión en el cielo. Camila dejó la copa sobre una mesa. Se acercó despacio, como si temiera que fuera una ilusión. «¿Qué haces aquí?», murmuró. La miré a los ojos y respondí: «Vengo a brindar por la verdad». Mi voz sonó tan firme que me sorprendió. Detrás de ella, Julián apareció con gesto tenso. Sus suegros miraban desde la sala, incómodos. Nadie se movía. Abrí el bolso y saqué el sobre con los documentos. «Esto es mío», dije. Nadie entendió al principio, pero la tensión llenó el aire. Fue como si el tiempo se detuviera. Por fin, el año nuevo comenzaba, para mí. El reloj del comedor marcó las 12:05. Afuera, los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo, pero adentro solo reinaba el silencio. Camila parpadeó, desconcertada. Julián intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo di un paso al frente. No vine a discutir, vine a poner las cosas en su lugar. Y con esas palabras, sentí que el peso de todos esos años comenzaba a caer de mis hombros. Ya no era una madre dolida. Era una mujer de pie, mirando de frente lo que un día la humilló. El lujo, las risas, las apariencias, todo se desvanecía frente a algo mucho más poderoso: mi decisión. Camila me miraba como si no entendiera lo que estaba pasando. Detrás de ella, la mesa de comedor seguía iluminada, copas de cristal, platos de porcelana, botellas de vino abiertas. Todo olía a fiesta, pero el ambiente ya no tenía alegría. Julián fue el primero en reaccionar. «¿Qué significa esto, María?», dijo con ese tono arrogante que usaba cuando quería imponer su voz. Yo no respondí. Puse el sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Ahí está la verdad», murmuré. Todos se acercaron, curiosos. Los suegros, impecables con su ropa de diseñador, se quedaron helados cuando vieron los sellos notariales. Camila tomó el primer documento y lo leyó en silencio. Sus manos temblaban. «No puede ser, mamá, esto», la interrumpí antes de que terminara. «Sí puede ser, Camila. Esta casa, la empresa, incluso el coche de lujo que presumen, todo está a mi nombre. Siempre lo estuvo». Se hizo un silencio tan espeso que podía oír mi respiración. Julián intentó sonreír con desdén. «Debe ser un error del banco o algo antiguo». Lo miré directo a los ojos. «No es un error. Son los papeles originales. Los guardé por amor a ustedes, y ustedes lo confundieron con debilidad». El suegro se levantó con expresión de molestia. «Esto no es momento para hablar de negocios», dijo, intentando mantener el control. Yo giré hacia él. «No son negocios, señor. Es mi vida». Sentí mi voz firme, casi fría. Años de silencios se acumulaban en mis palabras. Camila me miró con lágrimas contenidas. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora». «Ahora», repetí. «¿Y cuándo, hija? Cuando ya no quede nada mío ni de mí». Me acerqué despacio y toqué los documentos con los dedos. Ustedes me dejaron fuera de su mesa. Yo solo vine a reclamar mi lugar. Los suegros se miraron entre sí, incómodos. Julián apretó los dientes. «No puedes venir a destruir la paz de nuestra familia en plena Nochevieja». Me reí sin humor. «¿Paz?
llamas paz a la mentira. Caminé alrededor de la mesa. El reflejo de las luces sobre el mantel de seda me recordó aquella cena en la que me mandaron comer las sobras. No vine a destruir nada, solo a recordarles que el respeto no se hereda, se gana. Saqué la última hoja, la escritura de la casa. Y esta, dije despacio, lleva mi firma. No la tuya, Julián. Camila se dejó caer en una silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz rota. Nada, respondí. Ya me quitaste suficiente. Vi su mano buscando la mía, pero no la tomé. Había algo en su mirada que mezclaba vergüenza y miedo. Los suegros, ahora callados, observaban la escena como si no entendieran que ese lujo que admiraban se sostenía sobre mis años de trabajo. Julián levantó la voz. No puedes hacer esto, es humillante. No, respondí, lo humillante fue lo que hicieron ustedes. Entonces se escuchó el timbre otra vez. Todos voltearon. Entraron 2 oficiales de justicia junto con el abogado que me acompañaba. El sonido de sus pasos sobre el piso de mármol resonó fuerte. Julián palideció. ¿Qué es esto?, preguntó alterado. El abogado habló con voz firme. Procedimiento legal. La señora Robles es la legítima propietaria. Todo esto se hará conforme a la ley. Camila cubrió su rostro con las manos. Yo permanecí en silencio, observando cómo el lujo perdía su brillo cuando se enfrentaba a la verdad. El abogado me pidió firmar algunos papeles. Lo hice sin titubear. Julián discutía con los oficiales, buscando argumentos que se deshacían en el aire. Los suegros, incómodos, se apartaron del camino. En medio de ese caos, sentí algo extraño. Calma. No alegría, ni revancha. Solo calma. Como si al fin el tiempo se hubiera puesto de mi lado. Tomé mi bolso y guardé una copia de los documentos. Esto no es un castigo, dije sin mirarlos. Es una lección. Nadie respondió. El sonido del reloj marcando las 12:30 fue el único testigo. Camila se levantó con dificultad. Se acercó a mí con los ojos rojos. Mamá, por favor. Su voz era apenas un susurro. Te di todo, le respondí. Solo quería amor. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y me diste vergüenza. Sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Julián seguía discutiendo, pero ya nadie lo escuchaba. Los oficiales registraban la sala, tomando nota de todo. Yo me quedé mirando el árbol de Navidad, las luces reflejadas en las esferas. Todo ese lujo ahora me parecía vacío, como un adorno sin significado. La casa quedará bajo mi resguardo, anunció el abogado. Y entonces supe que el ciclo se cerraba. Tomé aire. No quería irme sin decir lo que me había guardado tanto tiempo. No vine a quitarles nada, dije despacio, solo a recuperar lo que ustedes me arrebataron, el respeto. Camila sollozó. La miré con ternura. A veces la vida enseña de la forma más dura. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. Feliz año nuevo, murmuré. Nadie respondió. Crucé el umbral sin mirar atrás. Afuera, el viento frío me golpeó el rostro, pero por dentro, por primera vez en años, sentí calor. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de recuperar tu lugar, ¿tendrías el valor de hacerlo, aunque doliera mirar a los ojos a quienes te humillaron? Cuando cerré la puerta detrás de mí, el eco de sus voces se apagó al instante. Me quedé un momento parada frente al jardín, viendo las luces de colores reflejarse sobre el pasto húmedo. Adentro, el caos había quedado suspendido, las copas vacías, el vino derramado sobre el mantel de seda, las miradas rotas. Afuera, solo quedaba el viento frío y mi respiración. Apreté el bolso contra el pecho, como si en él llevara más que documentos. Llevaba mi historia. Caminé hasta la reja y miré la mansión por última vez. Era hermosa, sí, pero estaba hueca.
Y por primera vez entendí que el silencio también puede ser un triunfo. Entré de nuevo a la casa una hora después, ya con los oficiales retirados y el abogado asegurando las puertas. Todo estaba en calma. Caminé por el pasillo principal, con los tacones resonando sobre el piso de mármol. Las luces aún encendidas hacían brillar cada rincón, cada cuadro, cada flor marchita del arreglo central. Me detuve en la sala. Las copas seguían sobre la mesa, el aroma del champán flotaba en el aire, mezclado con el perfume caro de Camila. Esa mezcla me mareó un poco. Era como respirar el pasado y el presente al mismo tiempo, como estar en un sueño del que por fin había despertado. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad, pequeñas y distantes. Tomé una de las copas y la giré entre mis dedos. El cristal era fino, delicado, tan frágil como la lealtad de quienes me habían traicionado. Pensé en romperla, pero no lo hice. La coloqué suavemente en la mesa y respiré hondo. No necesitaba destruir nada para sentirme libre. Ya lo había hecho todo. Había recuperado mi nombre, mi lugar y mi voz. El silencio que me rodeaba era distinto. No era el de la humillación. Era el de la paz que llega después de la tormenta. Caminé hacia la escalera, subiendo lentamente. En cada peldaño escuchaba el eco de mi propia historia. Recordé cuando esa casa estaba llena de risas, cuando Camila corría por el pasillo con su muñeca de trapo. Recordé el olor a chocolate caliente y el sonido del piano los domingos. Todo eso se había ido, pero no me dolía más. Las paredes seguían siendo las mismas, solo que ahora sabían guardar secretos. Al llegar al segundo piso, abrí la puerta de la habitación principal. Estaba impecable, la cama tendida, las cortinas de terciopelo cerradas, el aire aún tibio por el calefactor. Todo parecía intacto, pero nada lo era. Me senté al borde de la cama. Miré el tocador lleno de joyas, frascos de perfume y una tarjeta del club privado al que Julián asistía. Todo eso ahora me resultaba ajeno, como una vida que nunca me perteneció. Toqué una cadena de oro y la dejé caer sobre la madera. El sonido fue leve, casi simbólico. No había satisfacción en mí, solo una certeza tranquila. El lujo que alguna vez admiré ahora me parecía un disfraz mal puesto. La verdadera riqueza era poder dormir con la conciencia limpia, y esa noche, después de tantos años, sabía que podría hacerlo. Bajé a la cocina. Encendí la luz y me senté en una de las sillas. La mesa aún tenía migas de pan y un plato con restos del postre. Abrí el refrigerador y encontré una botella de agua. Bebí despacio, observando los reflejos del acero inoxidable. Me vi reflejada en la puerta, una mujer mayor, con el cabello recogido y el rostro sereno. No sentí pena. Sentí respeto. Había sobrevivido al desprecio de los suyos y seguía de pie. Me prometí cuidar esa casa, no como símbolo de victoria, sino como espacio para empezar de nuevo. Ya no sería el lugar donde fui humillada, sino donde recuperé mi nombre. Salí al jardín con una manta sobre los hombros. El aire olía a tierra mojada y pólvora de los fuegos artificiales. Me senté en una banca de piedra que aún conservaba el musgo que yo misma limpiaba cada temporada. Desde ahí podía ver el cielo despejado y las luces de la ciudad lejana. Pensé en Clara, en cómo estaría brindando en su pequeño departamento, riendo sin imaginar que yo había cerrado el ciclo más doloroso de mi vida. Saqué mi celular y le escribí un mensaje corto. Lo logré. No hubo respuesta inmediata, pero no la necesitaba. A veces las victorias no se celebran con ruido, sino con silencio. Entré nuevamente y apagué las luces una por una. Cada interruptor que bajaba era como cerrar una herida. La casa quedó en penumbra, iluminada solo por las luces del árbol de Navidad. Me senté frente a él, observando las esferas doradas reflejar mi rostro. Era irónico. Aquel árbol, símbolo de unión, se había convertido en testigo de una ruptura. Pero ahora también era símbolo de renacimiento. Todo lo que había sufrido me había traído hasta ahí. Y entendí que no fue en vano. A veces uno tiene que perderlo todo para encontrarse. Subí de nuevo las escaleras y entré a la habitación. Dejé el bolso sobre la mesa de noche y me acosté sin cambiarme. El cansancio era tan grande que apenas pude mantener los ojos abiertos. Mientras el sueño me vencía, pensé en Camila.
No con rencor, sino con una compasión nueva. Quizás algún día entendería que no se construye una vida sobre las ruinas de quien te amó. Cerré los ojos con ese pensamiento. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Era el sonido de la libertad. La madrugada tenía ese silencio extraño que deja la fiesta cuando se apaga. Afuera aún olía a pólvora y a vino derramado, pero dentro de la casa ya no quedaba ni rastro de celebración. Me despertó el timbre. Eran los oficiales de justicia que regresaban para cumplir la orden. Firmé los últimos documentos con la misma calma con la que uno cierra una puerta que nunca más piensa abrir. El aire estaba helado y las luces del amanecer empezaban a asomar por las ventanas. Esa mezcla de frío y claridad me hizo sentir viva, como si al fin respirara aire nuevo. Camila apareció en la escalera, con el rostro pálido y el cabello desordenado. Llevaba aún su vestido de terciopelo, manchado de lágrimas. Julián la seguía, con la arrogancia deshecha. Los suegros murmuraban, intentando entender cómo una noche tan elegante había terminado en desastre. Nadie hablaba conmigo directamente, pero todos sabían que la decisión estaba tomada. Los oficiales les dieron tiempo para recoger sus pertenencias básicas. Verlos empacar en silencio fue como mirar el fin de una farsa. Cada maleta que se cerraba era una mentira menos sostenida por mi paciencia. Mientras ellos se movían de un lado a otro, yo me senté en el sofá de cuero del salón. Sentí el tacto frío del material y recordé cuántas veces limpié ese mismo mueble con esmero cuando aún vivía ahí. El reloj del pasillo marcaba las 6. Nadie se atrevía a hacer ruido. Camila bajó con una maleta pequeña y se detuvo frente a mí. ¿De verdad vas a dejarnos así?, me preguntó. No supe si lloraba o temblaba. No los dejo, le dije, solo los dejo asumir lo que hicieron. Ella bajó la cabeza y siguió caminando. Julián pasó detrás sin mirarme. El abogado se acercó para confirmar que todo quedara registrado. La propiedad queda oficialmente bajo su resguardo, señora Robles, dijo. Asentí en silencio. Mi mirada se perdió en el ventanal que daba al jardín. Las flores se mecían suavemente bajo el viento de enero. No sentía orgullo ni alegría, solo una especie de paz melancólica. Por primera vez, la palabra propiedad no sonaba vacía. Era mía no solo por derecho, sino por memoria. Todo lo que me arrebataron había regresado, no por venganza, sino por orden natural. Lo justo, aunque tarde, siempre llega. Cuando la puerta se abrió, el aire helado entró con fuerza. Julián cargaba su última maleta y los suegros lo seguían. Ninguno dijo adiós. Camila fue la última en salir. Se detuvo en el umbral y me miró por unos segundos que se sintieron eternos. Quise decirle algo, pero las palabras no salieron. Solo levanté la mano y ella entendió el gesto. Era un adiós que dolía, pero también liberaba. La puerta se cerró lentamente, dejando atrás el sonido de los pasos alejándose en el pavimento húmedo. Afuera amanecía del todo, y con esa luz, algo dentro de mí se encendía también. Me quedé un rato quieta, escuchando el silencio de la casa vacía. Cada rincón parecía respirar distinto, como si el lugar entero hubiera soltado el peso del rencor. Caminé hasta la cocina y abrí las ventanas. El olor a aire fresco desplazó el resto del perfume caro que había impregnado las paredes. Preparé café y lo serví en una taza sencilla. Me senté frente a la mesa, sola, con el vapor del café subiendo como un hilo de calma. No había música, ni voces, ni promesas, solo el sonido de mi respiración. Y por primera vez, ese silencio no dolía. Después del desayuno, recorrí cada habitación. En la recámara principal encontré una bufanda de Camila olvidada sobre la cama. La tomé entre las manos y la guardé en un cajón. No como recuerdo de ella, sino como señal de que, pese a todo, todavía quedaba amor en mí. No podía borrar lo vivido, pero sí decidir qué parte conservar. Caminé hasta la ventana y vi cómo el sol bañaba el piso de mármol. Cada rayo me pareció una promesa nueva. No sabía qué vendría después, pero intuía que el futuro, por fin, me pertenecía. A las 8 de la mañana, el abogado se despidió con un apretón de manos. «Ha sido una mujer valiente, señora Robles», dijo. Asentí, sin palabras.
Cerré la puerta detrás de él y apoyé la espalda contra la madera. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era el sonido de mi libertad. Cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. El pasado ya no pesaba, el miedo ya no mandaba. Solo quedaba seguir. Afuera, un rayo de sol se coló entre las cortinas, iluminando el suelo. Y así, en medio de esa calma, supe que mi nueva vida acababa de comenzar. El amanecer entraba por los ventanales y llenaba de luz la sala vacía. La casa olía a limpieza, a madera recién encerada, a comienzo. Caminé descalza por el piso de mármol, escuchando el eco de mis pasos. Sobre la mesa seguían las copas del brindis que nunca se hizo. Tomé una entre mis manos. El cristal era tan fino que reflejaba mi rostro deformado, como si me mostrara todas las versiones de mí misma que había tenido que romper para llegar hasta ahí. En ese reflejo vi a la mujer que había sobrevivido. Me serví champán, el mismo que me negaron aquella noche de humillación. El líquido burbujeó con un sonido leve, casi irónico. Lo levanté frente a la ventana y brindé conmigo misma. Por la que cayó demasiado, susurré. Bebí un sorbo y el sabor amargo me recordó la primera vez que compartí esa bebida con mi esposo, cuando la vida aún era sencilla. Sonreí, no de alegría, sino de comprensión. La venganza, entendí, no siempre grita. A veces se sirve fría, en silencio, dentro de una copa que uno mismo sostiene. Caminé hasta el mueble del comedor. Tomé una de las copas vacías y la observé a contraluz. Era perfecta, sin una sola grieta. Pensé en todo lo que había soportado sin quebrarme. Y sin pensarlo demasiado, la dejé caer al suelo. El sonido del cristal al romperse fue limpio, profundo, casi hermoso. Se hizo un silencio absoluto después. Sentí el corazón latir con fuerza. No había rabia en mí, solo alivio. Ese sonido era mi cierre. No necesitaba gritarle al mundo lo que había logrado, el eco de ese golpe bastaba para recordármelo. Me quedé de pie mirando los fragmentos. Cada pedazo reflejaba una parte de mi historia, la humillación, el dolor, la soledad. Pero también el coraje, la dignidad y la decisión que me habían traído hasta ahí. Barrí los restos con cuidado y los tiré en una caja vacía. No quería deshacerme de ellos del todo. Los guardé como símbolo de lo que había aprendido, a no dejarme romper por nadie más. La casa, silenciosa, parecía observarme. Por primera vez, sentí que me pertenecía de verdad, no por los papeles, sino por el significado. Esa tarde abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. El viento movió las cortinas de lino y el sol iluminó los rincones donde antes solo había sombras. Preparé café y lo bebí en el jardín, rodeada del canto de los pájaros. Pensé en Clara, en su lealtad sencilla, en cómo una amistad puede ser más valiosa que cualquier herencia. Pensé también en Camila, y aunque el corazón me dolía, ya no sentía rencor. La venganza había terminado, pero la vida apenas comenzaba. A veces, romper un cristal es solo la manera más humana de empezar de nuevo. Al anochecer, encendí una vela y apagué todas las luces. Caminé por la casa en penumbra, tocando los muros como si quisiera agradecerles por resistir conmigo. Me detuve frente al espejo de la entrada. Mi reflejo ya no me asustaba. Vi arrugas, sí, pero también fuerza. Ahora sí, me dije en voz baja, esto es libertad. El reloj marcó las 9. Cerré las cortinas, respiré hondo y subí las escaleras. El eco de mis pasos ya no sonaba a soledad. Sonaba a comienzo. Pasaron algunas semanas desde aquella noche. La casa había vuelto a llenarse de sonidos distintos. El tecleo de mi computadora, el hervir del café, el roce de mis pasos sobre el mármol. Empecé a despertar temprano, no por obligación, sino por ganas. Una mañana, mientras revisaba mis cuentas, tuve una idea que me estremeció. No quería acumular más dinero, quería invertirlo en algo que tuviera sentido. Así nació la idea del Centro de la Esperanza, un lugar donde personas mayores pudieran sentirse útiles, escuchadas y dignas. No caridad, sino comunidad. Con la ayuda de Clara, busqué un edificio antiguo en el centro. Era espacioso, con ventanales grandes y un jardín abandonado. Lo reformamos poco a poco. Pintamos las paredes,
Pulimos los pisos y llenamos las habitaciones con muebles donados. Cada detalle tenía una historia. Conseguí financiamiento del banco usando parte de mi herencia, y por primera vez en años sentí que el dinero servía para sanar, no para dividir. Cuando inauguramos el centro, el olor a pintura nueva se mezcló con el de pan recién horneado y risas. Ese día entendí que mi dolor se había transformado en propósito. Las primeras en llegar fueron mujeres como yo. Algunas venían con sus ahorros en una bolsa, otras sin nada más que recuerdos. Las escuchaba hablar de hijos que se olvidaron de ellas, de promesas rotas, de cartas nunca respondidas. Me reconocí en cada historia. Cada una traía en los ojos la misma mezcla de dignidad y cansancio. Las recibí con café caliente y palabras sencillas. Aquí no hay sobras, aquí todas somos importantes. Algunas lloraron, otras me abrazaron. Era la primera vez que sentía que mi voz podía servir para levantar a alguien más. Con los días, el lugar se volvió un pequeño hogar. Organizábamos talleres de costura, jardinería y lectura. Las risas comenzaron a llenar los pasillos. Un periodista local vino a entrevistarnos. Su artículo se tituló La mujer que transformó la humillación en esperanza. Lo leí con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que alguien vería belleza en mi historia. Recibí llamadas, mensajes, incluso donaciones. Pero lo que más me conmovió fue una carta escrita a mano. Gracias por recordarme que todavía hay vida después del desprecio. La guardé como un tesoro. Una tarde, mientras regaba el jardín del centro, vi a una pareja mayor caminando por la acera. Se detuvieron frente al portón, curiosos. El hombre se acercó y dijo: «Mi esposa fue maestra. Tiene miedo de envejecer sin propósito». Los invité a pasar. Él tomó su mano y cruzaron el umbral juntos. En ese momento supe que el círculo se había cerrado. La vida me había devuelto el poder de dar, pero sin perderme a mí misma. En cada sonrisa de esos rostros cansados veía reflejada mi propia victoria, haber encontrado luz donde antes solo había sombras. Aquella noche, al cerrar el centro, apagué las luces y me quedé mirando por la ventana. Afuera, las calles estaban tranquilas y el cielo tenía un tono dorado que me recordó la serenidad de la infancia. Pensé en Camila. No sabía nada de ella desde el desalojo, y aunque la extrañaba, ya no dolía. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino decidir no cargar con el peso del pasado. Sonreí despacio. Tal vez algún día ella también entendería. Y mientras el silencio se apoderaba del lugar, sentí que el alma, por fin, descansaba. ¿Y tú? ¿Serías capaz de transformar tu dolor en esperanza, aunque la vida te haya mostrado su cara más cruel? Era una tarde tranquila. El sol entraba suave por las ventanas del centro y el aire olía a flores frescas. Estaba revisando unas transferencias del banco cuando sonó el teléfono de mi oficina. Miré el número en la pantalla y el corazón me dio un salto. Era ella. Dudé en contestar. Mis manos temblaron un instante antes de levantar la bocina. «Mamá», escuché del otro lado. Su voz era baja, quebrada. «Necesitaba hablar contigo». Cerré los ojos y respiré hondo antes de responder. «Te escucho». En ese silencio, sentí que el pasado entero se detenía. Camila habló despacio, con pausas que dolían. «No sé cómo llegamos a esto. No dormí desde aquella noche. Julián me dejó, los suegros se alejaron, perdí todo». Su voz temblaba como una niña asustada. «Tenías que perderlo para entender», pensé, pero no lo dije. La dejé hablar. «He visto tus entrevistas», continuó. «Eres una inspiración para mucha gente». Solté una risa suave. «No lo hice para inspirar, hija. Lo hice para sobrevivir». Del otro lado, escuché un sollozo. «Lo sé, mamá. Y ahora entiendo lo que te hice pasar». Guardamos silencio. Podía oír su respiración, entrecortada, arrepentida. «No quiero tu dinero, ni tu casa», dijo. «Solo quiero verte». Miré por la ventana, donde las mujeres del centro reían en el jardín. «No estoy enojada contigo», respondí al fin. «Pero tampoco soy la misma». Hubo una pausa larga. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó,
con voz frágil. Me quedé callada. Una parte de mí quería decir que sí, otra seguía herida. A veces empezar de nuevo no significa volver atrás, le dije. Y al decirlo, sentí algo soltarse dentro de mí. Ella lloró. Te extraño, mamá. Sus palabras me atravesaron. Yo también, Camila. Mi voz salió temblando, pero serena. No te deseo mal. Solo deseo que encuentres paz, como yo la encontré. Escuché su llanto al otro lado. Quise abrazarla, pero solo pude cerrar los ojos. Gracias por contestar, murmuró. No sabía si lo harías. Sonreí con tristeza. No sabía si debía hacerlo. Pero una madre siempre escucha. No dijimos adiós. Colgó en silencio, y esa ausencia en la línea me dolió más que cualquier palabra. Apoyé el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando la pared. Había un retrato de las mujeres del centro sonriendo, con las manos entrelazadas. Me recordó lo que había aprendido, que el amor, cuando se contamina con poder, deja de ser amor. Pero también que las segundas oportunidades nacen del arrepentimiento verdadero. No sabía si volvería a verla, ni si algún día lograríamos sanar. Lo único que supe en ese instante fue que ya no tenía odio. Y eso, para mí, era una forma de perdón. Esa noche, salí al jardín y me senté bajo el viejo árbol del centro. El cielo estaba claro, con una luna grande que parecía escucharme. Pensé en mi hija, en aquella niña de trenzas que me decía que yo era su heroína. Tal vez, en el fondo, aún lo era. Tal vez la vida se encarga de devolvernos los lazos, aunque lleguen rotos. Cerré los ojos y sonreí. Te perdono, Camila, susurré al viento. No necesitaba que ella lo oyera. Bastaba con que lo sintiera el universo. Una mañana de febrero recibí una llamada que no esperaba. Era una periodista joven que había leído sobre el Centro de la Esperanza. Su voz sonaba emocionada, casi nerviosa. Queremos contar su historia, señora Robles. No solo lo que hizo, sino lo que la llevó a hacerlo. Dudé unos segundos. Siempre fui discreta, pero algo en su tono me inspiró confianza. Acepté. Acordamos vernos en el centro esa misma tarde. Colgué el teléfono con el corazón agitado, como si la vida me diera otra oportunidad de usar mi voz, pero ahora para sanar, no para defenderme. Pasé la mañana limpiando el jardín y acomodando las flores del pasillo. Quería que el lugar reflejara lo que realmente era, un refugio, no una noticia. Cuando la periodista llegó, traía una cámara pequeña y una sonrisa cálida. No se preocupe, no busco escándalos, me dijo. Solo quiero mostrarle al mundo que aún existen mujeres que se levantan después de ser olvidadas. Sus palabras me tocaron profundamente. Me llevó a la sala principal, donde la luz de la tarde entraba por los ventanales grandes. Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas, lista para hablar. Encendió la grabadora y comenzó con suavidad. ¿Cómo empezó todo? Sonreí con tristeza, con una cena y una humillación que me partió el alma. Conté lo que había vivido, sin exagerar, sin omitir. Cada palabra salía despacio, pero firme, como si las estuviera sacando del pecho una a una. La periodista me escuchaba sin interrumpir, con los ojos brillantes. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Usted no perdió una hija, señora Robles, dijo al fin, ganó una causa. Esa frase me conmovió tanto que tuve que mirar hacia la ventana para no llorar frente a ella. Después de la entrevista, me pidió grabar algunas imágenes del centro. Caminamos por los pasillos mientras las mujeres cosían, leían y reían. Todo tenía una energía viva, sincera. En una de las paredes, la periodista notó una foto enmarcada, Clara y yo, abrazadas el día de la inauguración. Ella fue su apoyo, ¿verdad? Asentí. La verdadera familia no siempre es de sangre. Me pidió posar frente a la puerta principal. Lo hice con una sonrisa pequeña. Cuando escuché el clic de la cámara, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Era como si, al fin, mi historia tuviera un rostro nuevo. Días después, el reportaje se publicó. Se llamaba La mujer que enseñó al dolor a florecer. Las redes se llenaron de mensajes,
cartas, flores. Personas desconocidas llegaban al centro solo para abrazarme. No por curiosidad, sino por gratitud. Algunos contaban que la historia los había ayudado a perdonar, otros que habían vuelto a llamar a sus madres después de años. Fue extraño, hermoso y abrumador. Clara me abrazó entre lágrimas. Lo lograste, María. Tu dolor ahora alimenta esperanza. Y en ese abrazo entendí que no se trataba de fama, sino de trascendencia. Esa noche, me senté frente al televisor para ver la entrevista transmitida. Me vi a mí misma hablando con serenidad, sin rencor, con la verdad desnuda. Escuché mi voz y no me reconocí al principio. Sonaba fuerte, pero también compasiva. Cuando terminó, apagué la televisión y miré a mi alrededor. El centro dormía, las luces estaban bajas y el aire olía a calma. Sonreí. No era la misma mujer que se fue de casa en una noche de Navidad. Era alguien nueva, nacida del silencio, de la dignidad y del perdón. Los días siguientes a la llamada se sintieron distintos. Había algo en el aire, una mezcla entre nostalgia y alivio. Me di cuenta de que el perdón no llega de golpe, llega despacio, como el amanecer que se cuela por las cortinas sin hacer ruido. En el centro de la esperanza, las risas seguían llenando los pasillos, pero en mí había un silencio nuevo. Un silencio que ya no dolía. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón latía un poco más lento, temiendo y deseando que fuera ella otra vez. Pero no lo fue. Y tal vez estaba bien así. Una mañana salí a caminar por el centro de la ciudad. Las vitrinas de lujo mostraban joyas, relojes y bolsos que alguna vez creí importantes. Me detuve frente a un aparador donde brillaba una pulsera de oro. Era hermosa, pero no sentí deseo de tenerla. Pensé en lo efímero de lo material, en cómo había entregado mi paz a cambio de cosas que no se llevan en la cuenta del banco. La verdadera riqueza no está en lo que uno compra, sino en lo que uno logra soltar. Seguí caminando con una calma que no recordaba haber sentido en años. Al pasar por una cafetería, vi a Julián sentado en una mesa. Estaba solo, despeinado, con el traje arrugado. Parecía más viejo. Por un momento pensé en entrar, pero seguí mi camino. Ya no había nada que decir. El karma, a veces, no necesita testigos. Desde la esquina lo vi pagar con una tarjeta y discutir con el mesero por un cobro mínimo. Irónico, tanto orgullo, tanta soberbia, reducidos a unas monedas. No sentí placer al verlo así. Solo una lástima serena, como quien mira un cuadro que alguna vez fue bello y ahora está cubierto de polvo. Esa tarde regresé al centro y Clara me estaba esperando con pan y café. «Te ves tranquila», me dijo. Le conté lo que había pasado y sonrió. El pasado no siempre se borra, pero se puede dejar atrás. Asentí. Miré a mi alrededor. Las paredes pintadas de blanco, los sillones sencillos, las plantas creciendo en las ventanas grandes. Todo era humilde, pero vivo. «Aquí encontré mi casa», le dije. Clara me abrazó. «Y nosotros te encontramos a ti». En su voz había ternura, pero también orgullo. El tipo de orgullo que no se compra con dinero. Esa noche me quedé revisando las cuentas del centro. Las donaciones habían aumentado desde la entrevista. Había suficiente para ampliar el jardín y abrir un taller nuevo. Mientras escribía los planes en mi cuaderno, recordé los días en los que todo lo que tenía era una maleta y una herida abierta. Ahora tenía propósito, familia elegida y paz. Y aunque a veces las sombras del pasado regresaban, ya no me asustaban. Eran solo eso, sombras. Y una sombra no puede hacerle daño a quien camina de frente a la luz. Antes de dormir, abrí la ventana. Afuera, el viento movía las ramas y el cielo parecía más claro que nunca. Pensé en mi esposo, en cómo habría sonreído al verme así, libre, completa. «Lo logré, amor», susurré. Sentí una brisa tibia entrar, como si el universo respondiera. Cerré los ojos con una sonrisa pequeña. Las sombras del pasado podían seguir rondando, pero ya no me pertenecían. La dignidad, esa que un día me arrebataron, ahora dormía conmigo, tranquila y en paz. Un año después de aquella noche, la casa volvió a oler a celebración. Pero esta vez no era la mansión de una hija arrogante ni un salón lleno de apariencias. Era mi hogar,
sencillo, luminoso, con cortinas nuevas y flores frescas en el comedor. Decidí preparar una cena para cerrar el año, pero no con tristeza, sino con gratitud. El mantel era blanco, las copas de cristal brillaban bajo una luz cálida y el aroma del guiso llenaba cada rincón. Había paz, no lujo. Había vida, no vanidad. Esa era mi verdadera victoria. Invité a Clara, a las mujeres del centro y a algunos vecinos que me habían acompañado en los meses difíciles. Cuando llegaron, la casa se llenó de risas y música. Uno de los hombres mayores trajo una botella de vino tinto y una pequeña caja con velas. Para la buena suerte, dijo. Serví la cena y todos se sentaron. Miré alrededor y sentí un nudo en la garganta. La mesa estaba llena, pero no por obligación, sino por cariño. Ninguno era mi familia de sangre, y sin embargo, me sentía más acompañada que nunca. El sonido de las copas chocando llenó el ambiente. Brindamos por los nuevos comienzos, por la dignidad recuperada y por los corazones que aprendieron a sanar. Clara, con una sonrisa suave, me tomó la mano. «Este es tu lugar, María», me dijo. Asentí con los ojos húmedos. Había pasado tanto desde aquella noche de humillación que parecía otra vida. No me importaban los bienes, ni las propiedades, ni los bancos. Todo eso había perdido sentido. La riqueza estaba en esa mesa, en la mirada sincera de cada persona que compartía el pan conmigo. Cuando terminamos de cenar, saqué un pastel que había horneado por la mañana. En el centro, escribí con glaseado una sola palabra: esperanza. Todos aplaudieron y reímos. Mientras repartía las porciones, recordé el primer pan que compartí con Clara aquella noche que llegué a su casa buscando refugio. La vida, entendí, siempre encuentra la forma de devolver lo que uno da, multiplicado. Cada rebanada de ese pastel era un pedacito de lo que había recuperado: el derecho a ser feliz, el derecho a existir sin pedir permiso. Más tarde, cuando todos se fueron, apagué las luces y dejé una vela encendida sobre la mesa. Me senté con una copa de vino y observé el reflejo del fuego sobre el cristal. Recordé aquella copa rota, símbolo de mi libertad, y me di cuenta de que el verdadero cierre no era la venganza, sino la paz que llegó después. No había rencor, ni heridas, solo memoria. Y en esa memoria, por fin, cabía el perdón. Le hablé al silencio como a un viejo amigo: gracias por no dejarme rendir. Antes de ir a dormir, abrí las ventanas. Afuera, el cielo estaba limpio y las luces de la ciudad titilaban como estrellas. El viento movía las cortinas y el aroma del vino se mezclaba con el del jazmín del jardín. Cerré los ojos y respiré profundo. En ese instante supe que, si el mañana llegaba o no, estaba en paz. Porque lo había dado todo, y al final, la vida me lo devolvió con creces. Sonreí. La dignidad, cuando se gana de verdad, no se pierde nunca. El reloj marcó la medianoche y el sonido de los fuegos artificiales me envolvió. No quise salir al balcón, preferí quedarme en el comedor, viendo cómo las luces del cielo se reflejaban en el piso de mármol. Era el mismo suelo que un día limpié con lágrimas, pero ahora brillaba distinto. No por el lujo, sino por la paz que emanaba de él. Brindé conmigo misma, con una copa de vino, y pensé en todo lo que había vivido. Había perdido una familia, sí, pero gané algo más valioso: la dignidad de poder mirarme al espejo sin culpa. Afuera, los vecinos celebraban. Se escuchaban risas, música, promesas. Yo encendí una vela y me acerqué al ventanal. La flama temblaba, igual que mi corazón, pero se mantenía encendida. Por lo que fui, susurré, y por lo que aún puedo ser. Cerré los ojos y vi pasar las imágenes de todo el año: la humillación, la soledad, el desalojo, la reconstrucción. Cada escena era una cicatriz, pero también una medalla. No se trataba de borrar el pasado, sino de honrarlo por haberme hecho fuerte. Esa noche soñé con mi esposo. En el sueño, él me tomaba de la mano y sonreía. Caminábamos por un jardín lleno de flores blancas, igual al que solíamos cuidar juntos. No había palabras, solo paz. Al despertar, el sol entraba suave por las ventanas grandes. Me quedé acostada, escuchando el silencio de la casa. Ya no era vacío. Era un silencio lleno de significado. Me levanté despacio, preparé café y lo serví en mi taza favorita,
la de porcelana que guardé todos estos años. Cada sorbo sabía a vida nueva. Durante la tarde fui al Centro de la Esperanza. Me recibieron con abrazos, flores y risas. Habían colgado un cartel que decía: «Gracias por enseñarnos a comenzar de nuevo». Lloré sin pena. No por tristeza, sino por gratitud. Les preparé una comida sencilla, y al final, brindamos todos juntos. Por la vida, dije. Y por dentro, añadí, por la dignidad. Esa palabra, tan grande y tan olvidada, se volvió mi bandera. La gente aplaudió, y en sus rostros vi el reflejo de todo lo que había soñado: respeto, amor, pertenencia. Al volver a casa, el sol comenzaba a caer. Las luces doradas se filtraban por las cortinas y el aire tenía ese aroma tibio de enero. Puse música suave, abrí una botella de vino y encendí una vela en el centro de la mesa. No necesitaba compañía. Aprendí que la soledad, cuando se llena de paz, deja de doler. Caminé hasta el espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió una sonrisa. Había arrugas, sí, pero también brillo en los ojos. La mujer que miraba ya no era la que se fue llorando una Navidad. Era una mujer libre, completa, en paz. Apagué la vela antes de dormir y me recosté mirando el techo. Afuera, el cielo seguía estallando en luces. Pensé en Camila, en su silencio y en todo lo que la vida aún podría enseñarle. Cerré los ojos y agradecí. «Gracias por no rendirme», murmuré. En ese suspiro entendí que la dignidad no se exige, se conquista. Y cuando una mujer se levanta de entre sus ruinas, nada ni nadie puede volver a hacerla caer. Sonreí. Este era el año de la dignidad. ¿Tendrías el valor de volver a mirar a los ojos a quien te humilló y aún así desearle paz? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte cuidado, escucha esto, no dejes que eso decida tu valor. Tú no eres una sobra. Tú eres raíz. Eres historia viva. Eres la voz que enseñó, la mano que alimentó, el corazón que sostuvo un hogar entero. Tal vez no te agradecieron como merecías. Tal vez te hicieron sentir invisible en una mesa donde tú misma serviste el pan. Pero aquí, sí, aquí, te vemos. Te escuchamos. Y queremos que sepas que todavía hay belleza esperándote en tu camino. Tu dignidad es el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, hasta quienes te despreciaron, terminan regresando a pedir un lugar. Y entonces, desde la paz, tú decides si los dejas entrar. Porque no hay edad para recomenzar, ni heridas que el respeto no pueda curar. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir viendo más relatos como este. Historias de mujeres que, como tú, aprendieron que el amor propio también se celebra con una copa en alto. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo la empujó y la echó de su casa elegante, gritando que su esposa mandaba ahí. Ella no respondió con odio ni venganza. Pero lo que hizo después dejó a todos con el alma en la garganta. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo me empujó y me expulsó de casa a gritos». Porque el final es tan poderoso que todavía sigue emocionando a miles de personas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.